Amados amigos, hermanos, saludos, bendiciones, sean bienvenidos a su programa, El Doctor Anderson Habla. Yo soy el pastor Héctor Anderson de la iglesia La Voz de Patmos. Amados, contento de estar con ustedes una vez más compartiendo unas palabras de bendición, unas palabras proféticas de seguridad. La última vez que estaba con ustedes, les decía de la importancia de conocer el tiempo en el reloj de Dios. Y vamos a hablar nuevamente de esa parte final, ya casi llegando al final del libro de Apocalipsis. Pero antes de entrar al tema, quiero suplicarles a todos aquellos que están con nosotros por primera vez o que no se han suscrito todavía a nuestro canal, que lo hagan ahora mismo, por favor. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, danos un me gusta, un like, y también compartan con otros estas palabras preciosas de profecía que Dios está trayendo al mundo. Nosotros queremos alcanzar el mundo para Cristo y sin su ayuda no vamos a lograrlo. De manera que por favor se suscriben y nosotros se lo vamos a agradecer profundamente. Ya en la lección pasada dimos inicio a el jinete del caballo blanco y estamos diferenciando entre el jinete que aparece en el capítulo 6 y el jinete que aparece aquí en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Ya describimos la primera parte y vamos a tratar de terminar de hablarles de ese capítulo tan interesantísimo que tiene el libro de Apocalipsis. La palabra de Dios dice: entonces vi en el cielo, Apocalipsis 19, comenzando desde el 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas reales. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y luego dice, estaba vestido, el 13, de una ropa teñida en sangre. Y el nombre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Presten atención a esto. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá a las naciones con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Y dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, escucha bien, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que estaba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, con él el falso profeta, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado
a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos con la espada que salía, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todas las aves se saciaron de las carnes de ella. En nuestra última lección, la lección pasada, establecíamos la importancia de que Jesús tenga un ropaje manchado de sangre. Tal vez la gente no entiende la magnitud del pecado que se cometió en aquel momento. Pero como dicen por ahí, es para la historia, porque Jesucristo va a regresar con ese vestido manchado en sangre. Muchos se rieron cuando vieron a aquel que se proclamaba ser el rey de los judíos, el Hijo de Dios. Se burlaron viéndolo en la cruz, colgado, inocente, indefenso, el hombre que creó todas las aguas del mundo. Ahora tiene sed, y en lugar de darle un vaso de agua, le dan vinagre. El hombre que levantó muertos, el hombre que había dado vida y que todavía continúa dando vida, estaba en la cruz esperando ser muerto por los soldados romanos. Y eso se constituyó en una burla para ellos. Lo bañaron de sangre, y gracias a esa sangre, que es la que nos perdona los pecados, y ese hombre va a regresar manchado, con su vestidura manchada en sangre. Es un recordatorio de lo que él había pasado durante ese tiempo. Pero también, como les terminé diciendo en aquel entonces, esa prenda manchada de sangre apunta a dos direcciones totalmente diferentes. Número uno, a la gran batalla que va a venir, que se llama la batalla del Armagedón. Y ahí es donde la palabra de Dios dice que el ángel invita a todas las aves del cielo que vengan para comer carne de grandes, pequeños, líderes, reyes y todos. Porque va a haber una gran batalla en ese momento. Y las aves del cielo se van a beneficiar de esa batalla. Entonces, también apunta hacia atrás a muchos enemigos ya vencidos. Son muchos los enemigos que la iglesia Jesucristo ha vencido. Y nosotros estamos viendo esto con la aparición de Jesús, con sus vestimentas teñidas en sangre. Ahora luego Juan menciona a un guerrero aquí, el tercer nombre del guerrero. En esa epístola, en este pedacito nada más, lo llama el verbo de Dios, la palabra de Dios. Amados, tal vez sea redundancia decir esto, pero el libro de Juan, el mismo que está escribiendo el Apocalipsis, escribió de Jesús, diciendo que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vuelve a decirnos que ese es el verbo, la palabra de Dios encarnada
hecho hombre. Este nombre es un nombre que podemos conocer con absoluta confianza. Ese es nuestro Jesucristo, el dador de la vida. Entonces, cuando vemos aquí y reflexionamos sobre el nombre de Jesús, podemos estar seguros de que ese es el nombre que cambia la vida de la gente. Ese es el nombre más grande que tú puedas pronunciar. Es mayor que todos los demás nombres que existen. Y es por eso que con toda confianza podemos hablar de ese nombre por encima de cualquier enfermedad, de cualquier cáncer, de cualquier situación. Él está por encima de todos estos nombres. Lo próximo que nos dice el apóstol Juan, y estoy avanzando rápido porque el reloj lo estoy viendo que va muy rápido, dice, y los ejércitos celestiales, escucha bien esto, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. ¿Quiénes son estos? La Biblia es clara en que los ángeles acompañan a Cristo en su segunda venida. Pero la novia de Cristo también es parte de ese ejército. Por eso los vemos con vestidos blancos. La vestimenta blanca significa victoria. Entonces, hay personas victoriosas que van a venir con Cristo. Y es por eso que tenemos que volver a recalcar que hay un rapto, porque si no han sido raptados, ¿cómo están en el cielo? ¿Cómo están en el cielo los 24 ancianos si no fueron raptados? Hay algunas cosas que tenemos que entenderla por inferencia. Una vez yo predicaba en Radio Visión Cristiana y hablaba precisamente del rapto y me llamó una persona creyendo ser sabia y me dice, Pastor Anderson, muéstrame en la Biblia dónde aparece la palabra rapto. Y yo le dije, si tú puedes mostrarme en la Biblia dónde está la palabra Trinidad, te respondo. Si tú puedes mostrarme dónde está la palabra Biblia en la Biblia, entonces vamos a hablar francés. Y no le quedó otro camino que titubear y decirme que iba a dejar eso así. Porque entendemos que hay una Trinidad y lo predicamos y nadie tiene problema con la Trinidad. Pero no hay nada que nos diga, hay una Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. No existe eso. Entendemos la Trinidad por inferencias en la Biblia. Ahora, cuando a mí me dicen que hay un ejército que va a bajar con Cristo vestidos de lino finísimo y blanco, yo tengo que preguntarme, ¿quiénes son esa gente? ¿De dónde vienen? Ojalá me puedas entender. Y estoy seguro que la novia de Cristo que ya está ahí es parte de aquellos que van a acompañar a Cristo en su segunda venida. En Apocalipsis 17:14 dice, el Cordero va a la guerra con un ejército identificado como los llamados fieles y elegidos, o los llamados elegidos y fieles. En el 19:8, la novia está vestida con lino fino, limpio, brillante, es decir, con la misma ropa de ese ejército que estará bajando con Cristo. Los que han sido compañeros, amigos de Cristo, seguidores de Cristo, en su rechazo, ahora lo acompañarán en ese juicio. Créeme, amigo, que estos que están en el cielo fueron raptados para estar allí. Por eso van a regresar
con Él y no que lo van a subir, porque yo no entiendo cómo es que los demás creen lo que está pasando aquí. Y luego en el 15 y 16, Juan describe que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él herirá, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y su vestidura, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí cuando vemos que dice que de su boca sale una espada aguda, ya el apóstol que escribió el libro de Hebreo en el capítulo 4 nos habló de esa espada aguda, donde dice que nos habla de la palabra de Dios como la espada aguda de dos filos. Entonces ahora el hombre viene con una espada en la mano de dos filos. Él va a derribar a sus enemigos con la palabra. De la misma manera que él venció las tentaciones de Satanás en el desierto con la palabra, porque él siempre usó la palabra como una herramienta, como una espada. Aquí otra vez va a usar la palabra que significa una espada de dos filos. Y dice la palabra que va a destruir a sus enemigos con justicia, con una justicia inflexible que representa la vara de hierro del pastor. Allá no va a haber esa cosa de todo el mundo haciendo lo que quiera y que Dios juzgue. No, 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 no. Aquí se va a decir y se va a hacer lo que se dice. Y hay personas, y me metí un berenjenal aquí porque no voy a poderlo explicar, porque no tenemos el tiempo, que van a llegar al milenio, escucha bien, que van a llegar al milenio, pero van a morir en el milenio, porque quisieron de alguna manera desobedecer las órdenes de Dios. En Isaías 65 dice, y los niños morirán de 100 años. ¿Por qué 100 años es un niño? Bueno, se supone que si la extensión de vida son 1000 años, el que tiene 100 años es un niño. Y así lo vamos a ver, porque Él va a regir durante el milenio con seguridad. Y ese es el milenio del que nos habla el sueño de Nabucodonosor, cuando una piedra cortada sin mano hirió a la imagen y destruyó toda la imagen, y entonces eso se formó, se llenó toda la tierra. Ese es el reinado de Cristo. Cuando oramos el Padre nuestro y decimos, venga tu reino, estamos hablando de ese reino de 1000 años de Jesús. Él ejecutará la ira feroz de Dios el Todopoderoso que estos enemigos deben beber. Así que, amados hermanos, vamos a ver un Dios, un Jesucristo muy diferente de aquel que lo abofetearon y que andaba a veces corriendo de sus enemigos. Esta vez no va a ser así. Él va a venir a regir como Dios, como el dueño, como la máxima autoridad. Y va a juzgar a Israel, va a juzgar a los judíos, va a juzgar a los judíos que vivan en Jerusalén en ese tiempo, y también a los gentiles que vivan en aquel entonces. Porque Él viene con todos los juicios. Si nosotros observamos desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta aquí, cuando vemos a Dios sentado en su trono, ¿qué hace una persona en el trono? Juzgar, manejar, gobernar.
y después los derramamientos de todas estas plagas que son juicios de Dios. Tenemos que entender que esos 7 años, que son de liberación para algunos, pero también es de juicio para otros. Él va a venir a juzgar. Y Él lleva, el nombre que lleva es la señal de la soberanía universal de Cristo. Entonces, cuando Él regrese, Él vendrá con toda autoridad para castigar a los rebeldes, para castigar a los malhechores, aquellos que como hoy piensan que pueden salirse con la suya, portándose como ellos quieran, violentando todos los mandamientos y principios de Dios. En aquel entonces no será así. Y dice el 17 al 18 que Juan vio a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Las aves serán invitadas por el mismo Dios a una gran cena, a la gran cena de Dios. No estamos hablando aquí de la cena de la boda del Cordero. Estamos hablando de una gran cena para las aves, por lo que va a venir. Dios está anticipando la gran batalla de Armagedón, donde miles y miles y miles y miles morirán. Y esas aves de rapiñas tendrán la oportunidad de comer lo que ellos quieran. Será una terrible contraparte con la cena de las bodas del Cordero. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, dice, durante 2000 años, se ha invitado a los hombres, mujeres y niños a venir a Cristo. Muchos han aceptado la invitación, pero muchos se han negado también y se reniegan a aceptar el llamado. Ojalá tú no tengas que esperar a este día para que puedas venir a Cristo. Y esa fiesta es para aquellos que van a estar allí ese día. Es una fiesta, una cena a las aves, a comer carnes de grandes, pequeños, capitanes y reyes y de todo. Sin embargo, hay una cena de alegría en el 19 y 17. Va a haber alegría en el cielo mientras Dios juzga las naciones. Ahora, para terminar, vamos a ver en el 19, del 19 al 21, que con eso termina nuestro capítulo, y esto alcanza el punto culminante, el clímax, cuando la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos son reunidos para guerrear contra el que monta el caballo y contra su ejército. Ahí ahora los reyes de la tierra, la bestia va a inducir a los reyes de la tierra a venir contra el que viene montado en el caballo blanco y también su ejército. Qué pena, amados hermanos. Qué pena, amados amigos y hermanos. Y dice la palabra de Dios, y la bestia fue apresada. Cuando la bestia reunió a reyes, capitanes grandes y pequeños a venir en contra del que viene en el caballo blanco, la bestia fue apresada. Dice la palabra. Dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. También el falso profeta fue atrapado. Aquel que hacía señales y que había engañado a tanta gente
a recibir la marca de la bestia en aquel entonces y que los hizo adorar a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esto es terrible, amados hermanos, lo que va a pasar. En ese diablo que priva en diablo y más diablo que el diablo. Él va a ser apresado, juntamente con él el falso profeta, que hablamos de él extensamente. Van a ser apresados los dos. La bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra son el anticristo, la bestia y el falso profeta. Los dos serán atrapados cuando intenten esa guerra contra Cristo y van a ser lanzados vivos. Y cuando la Biblia dice que van a ser lanzados vivos, eso también manda otro mensaje. Entonces, son dos personas. Satanás será lanzado vivo al lago de fuego. Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás muertos, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. La palabra de Dios. Una vez atrapado el anticristo, la bestia y el falso profeta y lanzado al lago de fuego, todo aquel que vivía en aquel entonces, que estaban con ellos, que los seguían, que lo adoraban, serán muertos también con la palabra de Dios. Y estos muertos estarán esperando su resurrección por los 1000 años que Cristo va a gobernar sobre la tierra. Oficialmente, ese lago de fuego no fue preparado para nadie, sino para Satanás y sus ángeles. Pero si tú sigues a Satanás, conforme a la palabra, va a terminar juntamente con ellos. Serán los primeros habitantes en ser lanzados al lago de fuego. Así que, amados hermanos, eso es lo que hace que Dios sea un Dios de justicia. Y lo más importante, sobre todo, es que Él va a regresar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida.